Se había servido justicia, o eso creían, pero en los rincones tranquilos de Westfield-on-the-Green, susurros aún se demoraban. Las sombras de un crimen mucho más intrincado de lo que cualquiera se atrevió a admitir. El Dr. Croft estaba en cadenas, Clarissa Penrose era libre, y sin embargo, bajo la aparente simplicidad de los hechos, algo no encajaba, algo inquietante, algo no resuelto, porque algunos crímenes nunca terminan realmente. El tren a Blackwood Hollow era una reliquia de una época pasada, sus carruajes desgastados tarareaban con un ritmo constante, mientras atravesaban el campo envuelto en niebla. Fuera de la ventana, el paisaje se desplegaba en una belleza silenciosa y misteriosa, colinas ondulantes cubiertas por zarcillos de niebla, árboles retorcidos que estiraban sus extremidades esqueléticas hacia un cielo nublado y cabañas solitarias con ventanas oscuras, como si observaran el tren con una expectación silenciosa. Aquí y allá, una figura solitaria permanecía en medio de los campos. Sus cabezas se volvían brevemente antes de desvanecerse en el gris. La señorita Eleanor Grace, compuesta y sin prisas, lo observó todo con el ojo entrenado de una mujer que comprendía que los lugares más tranquilos a menudo albergaban los secretos más profundos. Ajustando sus guantes con elegancia practicada, dejó que su mirada recorriera el compartimento casi vacío. Un anciano murmuraba tras su periódico, una joven torcía su pañuelo con dedos ansiosos, y un caballero que no había pasado una sola página de su libro en casi 10 minutos, mantenía la vista fija en un punto indefinido. El aire llevaba el aroma de la madera pulida, y algo menos tangible, una anticipación, una antisión tácita. La voz del conductor sonó a través del carruaje, anunciando Blackwood Hollow como la siguiente parada, y con ello, un imperceptible cambio recorrió a los pasajeros. Un aliento contenido, una mirada fugaz, un instante de rigidez en la postura, suficiente para que la señorita Graves supiera que Blackwood Hollow no era solo otro pueblo perdido en el tiempo. Al descender a la plataforma, se encontró con una escena detenida en otra época. La estación, meticulosamente mantenida pero inquietantemente silenciosa, estaba rodeada de macizos de flores rebosantes de color, que parecían casi demasiado vibrantes contra la penumbra. Más allá, el pueblo se desplegaba, calles empedradas que serpenteaban entre edificios de estilo Tudor, en vigas de madera inclinadas por la edad. En la lejanía, una campana sonó, pero no había iglesia a la vista. Las figuras reunidas en la estación y la observaban con atención disimulada. Una anciana de ojos afilados tejía con un enfoque antinatural. Un hombre con una marcha rígida fijaba su mirada en las vías con demasiada intensidad, y un grupo de aldeanos susurraba en voz baja, hasta que ella dio un paso adelante. La presencia de un extraño era notada, pero no bienvenida. Antes de que pudiera moverse más allá de la entrada, una mujer de formidable estatura, con un desafortunado sombrero adornado con violetas marchitas, la interceptó. Señorita Graves, ¿no es así? Su voz llevaba el peso de una familiaridad no ganada. Soy la señora Genevieve Henshaw. Oh, pero claro que no me recuerda. Hace años, en la gala Harrington, llevaba los guantes más elegantes. Lo recuerdo bien. La señorita Grace, que había usado muchos guantes elegantes en su vida, simplemente inclinó la cabeza. Qué amable de su parte venir a recibirme, señora Henshaw. La mujer sonrió entrelazando un brazo con el suyo con una inquietante familiaridad. No podía permitir que llegara sin acompañamiento. Blackwood Hollow es un pueblo de tradición, después de todo, un lugar encantador, aunque uno debe andar con cuidado, ¿no cree? Su voz bajó un tono, su advertencia velada. No todo es lo que parece. Los labios de la señorita Graves se curvaron en una sonrisa imperturbable.
Raramente lo es, murmuró. A medida que avanzaban por la calle principal, la sensación de miradas invisibles las siguió. El aire era denso, no con el aroma de las flores de verano, sino con algo más sutil, algo expectante. La esposa del carnicero, que arreglaba panes en la ventana de su tienda, lanzó una mirada furtiva antes de girarse con demasiada rapidez. Un niño en bicicleta vaciló, como si reconsiderara su ruta, antes de pedalear con urgencia. En la sombrerería, dos mujeres bajaron la voz en el preciso momento en que pasaban, pero aún así, un nombre llegó a los oídos de la señorita Graves, Everett Langley. Ella lo archivó en su mente, comprendiendo el peso de un nombre pronunciado en secreto. La señora Henshaw exhaló, su agarre en el brazo de la señorita Graves, apretándose, apenas perceptible. Everett Langley, repitió, su tono bajo y tenso, un nombre que es mejor dejar en susurros, aunque algunos preferirían olvidarlo por completo. La señorita Graves simplemente ajustó sus guantes. ¿Tomaremos el té primero?, preguntó con suavidad. La señora Henshaw dudó, y luego asintió. Sí, su voz tembló ligeramente. Sí, tal vez eso sería lo mejor. Y con eso, se parecieron en el corazón del pueblo. Afuera, el sol brillaba, cálido y generoso, pero hacía poco para disipar el frío que se aferraba a Blackwood Hollow, porque, después de todo, cada pueblo tiene sus fantasmas. Algunos solo esperan el momento adecuado para salir a la luz. El viaje fue suave, pero había una cierta tensión en el aire, un susurro de algo tácito. Westwood-on-Hollow, próxima parada, lanzó el director, pero pocos prestaron atención, excepto por la mujer que tejía, quien murmuró algo en voz baja. Eleanor se preparó a sí misma, reuniendo su bolso con facilidad practicada. La estación era una reliquia de otro tiempo. Había una misteriosa quietud, como si todo se hubiera detenido, esperando que sucediera algo. Una niña ofreció una pequeña y fugaz ola a un hombre en la plataforma, mientras que un anciano caballero, tocando su bastón pensativamente, parecía estar esperando a alguien que nunca llegó. Nadie aquí conocía a Eleanor, y así era precisamente como lo prefería. La verdadera naturaleza de las personas se revelaba mejor cuando creían que nadie estaba mirando. Al salir del tren, una mujer llamativa, con un aire de autoridad, se le acercó con los brazos abiertos. Su sombrero, absurdamente extravagante, estaba adornado con rosas y violetas artificiales. Señorita Whitmore, oh, espero que me recuerde. Henrietta Langley tenía una forma de hacer que cada encuentro se sintiera como un gran evento. Eleanor ofreció una sonrisa educada. Por supuesto, señora Langley, un placer verla. Henrietta apretó la mano de Eleanor con un agarre firme. No podía dejarla deambular sola. Westwood es un lugar fascinante, pero algunas cosas aquí, bajó la voz, con un aire de precaución, son mejor no dichas. Mientras caminaban por el pueblo, Eleanor observó todo con su mirada aguda y exigente. La esposa del carnicero organizaba flores en su alféizar, pero con movimientos distraídos, como si algo le pesara en la mente. Un cartero, que siempre miraba a los recién llegados con curiosidad tranquila, dudó, como si estuviera a punto de hablar, pero pensándolo mejor, aquí faltaba algo, una ausencia, una vacilación, un silencio que hablaba más fuerte que las palabras. Luego, cuando pasaron junto a un grupo de mujeres que conversaban en susurros, Eleanor captó un nombre, un susurro fragmentado, pero suficiente para recordar. Everett Haworth. Henrietta se estremeció. Ya ha escuchado el nombre. Eleanor simplemente ofreció una respuesta medida. Los nombres siempre son significativos, pero el silencio que los rodea lo es aún más. Henrietta exhaló, ajustando su chal con inquietud. Está muerto, Eleanor.
Había un peso tácito en sus palabras. Eleanor ajustó sus guantes con calma. Y sin embargo, nadie aquí parece dispuesto a hablar de él. Henrietta tomó un cuidadoso sorbo de té antes de responder, bajando la voz. Hablan lo suficiente para satisfacer la curiosidad, pero nunca la verdad completa. El resto es solo especulación. La voz de Eleanor era suave, pero inquebrantable. Ningún hombre muere como un simple rumor. La expresión de Henrietta se oscureció. Su esposa, Clarissa Ayworth, bella, inteligente, pero no tan afligida como cabría esperar. Eleanor consideró esto antes de preguntar, ¿y el doctor Lionel Morland? Henrietta dejó escapar una risa irónica. Ah, sí. El buen doctor, muy querido por todos. Quizás, demasiado querido por algunos. Eleanor tomó un sorbo de té, con expresión serena. ¿Y qué hay de Harriet Grace? Los labios de Henrietta se presionaron en una delgada línea. Harriet es una chica amable, resistente, pero se encontraron ciertas cosas en su cabaña, cosas que plantean preguntas. La voz de Eleanor se mantuvo tranquila, medida. Nadie es culpable simplemente por lo que posee. Henrietta suspiró. Necesito su ayuda. Eleanor, este pueblo se siente atrapado en un sueño, pero me temo que, tarde o temprano, algo oculto finalmente saldrá a la luz. Eleanor se puso los guantes de nuevo, con una leve sonrisa. Entonces, quizás ha llegado el momento de descubrir exactamente qué es ese secreto. El gran salón de Everleigh Manor permanecía atemporal bajo el brillo de una docena de candelabros. Su luz dorada parpadeaba contra las paredes de caoba pulida y los tapices, oscurecidos por la edad, susurraban historias de generaciones pasadas. Afuera, la niebla de la tarde se acurrucaba a lo largo de los bordes de la finca, tejiéndose entre los imponentes robles como un espectro silencioso, presionando contra los ventanales de vidrio emplomado, como ansiosa por escuchar. Eleanor Whitmore entró en la habitación con la gracia de alguien que había pasado toda su vida observando sin ser observada. Su presencia era discreta, pero indudablemente aguda. La reunión era pequeña, elegante, la alta sociedad de Westmere en su forma más refinada, pero debajo de las bromas y la cortesía, el aire estaba cargado con una tensión que no provenía de simples formalidades sociales. En el centro de todo se encontraba Edwin Ashworth, el maestro de Everleigh, un hombre cuyo nombre tenía peso, y cuyos ojos cargaban secretos. Hablaba con sus invitados con cortesía medida, pero Eleanor notó la rigidez en sus labios, la forma en que sus dedos tamborileaban, una sola vez, contra el borde de su vaso, antes de detenerse por completo. Al otro lado de la habitación, su esposa, Celeste Ashworth, se mantenía junto a la chimenea de mármol. Su postura era elegantemente relajada, pero su mirada, distante, no tenía el aspecto de una viuda afligida, tampoco el de una esposa devota. No, su expresión era la de una mujer que calculaba el peso de sus propios secretos. Beatrice Langley, de pie justo detrás de Eleanor, murmuró en voz baja. Ve la forma en que sostiene su vaso, no con facilidad, sino con restricción, como una mujer que sabe que está siendo observada. Eleanor inclinó ligeramente la cabeza. ¿O una mujer con algo que esconder? La velada continuó, un delicado vals de miradas veladas y palabras cuidadosas. El suave tintineo de las copas de cristal, las risas medidas de aquellos que habían aprendido a navegar cada conversación como si fuera un juego de ajedrez. Y entonces, la llegada del doctor Vincent Crowley envió una onda de tensión por la habitación. Alto, imperturbable, exudando una confianza tranquila, se movía con la seguridad de un hombre que era profundamente confiable, o profundamente peligroso. La mirada de Edwin se desvió hacia él, solo por una fracción de segundo,
pero un instante demasiado largo. El doctor Crowley sonrió apenas. Supongo que no me esperaban esta noche. Su voz era tranquila, pero había algo en ella que encendió la intuición de Eleanor. Edwin sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. No, pero últimamente, las sorpresas han sido muchas. Las palabras flotaron en el aire, frágiles como cristal. Eleanor se deslizó con naturalidad hacia la terraza de piedra. La brisa nocturna llevaba consigo el perfume de las rosas, y susurros de secretos aún no revelados. Y entonces, voces, bajas, deliberadas. Se quedó quieta, fundiéndose con las sombras. ¿Crees que no lo sé? La voz de Edwin era tranquila, pero dura. ¿Crees que no veo lo que intentas hacer? Hubo una pausa. Luego, la respuesta del doctor Crowley, medida, pero con una corriente oculta de peligro. Creo que subestimas cuánto ya sé. Un latido de silencio, y entonces, la noche contuvo el aliento. El silencio. El aire en sí parecía contener la respiración. Eleanor, escondida justo más allá del muro revestido de hiedra, sabía, sin lugar a dudas, que algo se acercaba, algo mucho más peligroso que rumores susurrados, o miradas tensas en un salón de baile, y ella tenía la intención de estar allí cuando se desentrañara. El peso de la medianoche se asentó sobre los extensos corredores de Ravenside Manor, presionando en sus antiguas piedras como un secreto guardado por demasiado tiempo. El último de los invitados se había ido, sus risas y bromas disipadas en el aire fresco de la noche, dejando atrás un silencio inquietante. Eleanor Whitmore, siempre una observadora, se había demorado lo suficiente como para notar la rigidez en el paso de Lord Reginald Hawthorne mientras se retiraba a su estudio, el temblor casi imperceptible en las manos de Lady Vivian al despedirse de sus invitados. El gran reloj en el pasillo golpeó las 12. Las campanas resonaron en el espacio cavernoso, un recordatorio de que algunas noches no se desvanecen en paz, sino que se agudizan en algo completamente más siniestro. Entonces, un sonido, afilado, inequívoco, un grito, crudo de terror, perforando la tranquilidad como una cuchilla a través de la seda. Eleanor se movió rápidamente, sus pasos ligeros sobre el mármol, mientras seguía la fuente del sonido hasta el estudio. La pesada puerta de roble estaba entreabierta, apenas lo suficiente para dejar escapar la luz de las velas parpadeantes. Empujó la puerta, el aroma de los viejos libros y el whisky impregnaba el aire, y allí, desplomado en el gran sillón de cuero, estaba Lord Reginald, su postura, inquietantemente inmóvil, su boca, apenas entreabierta, como si hubiera quedado atrapado a mitad de una frase, excepto que no habría más palabras. Una herida irregular ensombrecía la piel pálida de su garganta. Sobre la mesa, las páginas manchadas de tinta estaban oscurecidas con algo mucho más definitivo que brandy derramado. Un jadeo desde la puerta. Lady Vivian se quedó congelada, una mano en los labios, los ojos azules muy abiertos y sin parpadear. No, susurró, apenas más que un aliento. Detrás de ella, los pasos medidos y deliberados del doctor Nathaniel Graves resonaron en el pasillo. Su aire habitual de compostura inquebrantable vaciló ligeramente, aunque sus manos estaban firmes cuando se agachó junto al cuerpo. El silencio se extendió, denso, hasta que finalmente habló. «Está muerto». Lady Vivian tembló, pero ¿era dolor lo que la estremecía? ¿O algo completamente diferente? Los otros comenzaron a reunirse. Alexander Pierce, el abogado, su mirada calculadora incluso en estado de shock. La señorita Evelyn Wren, la institutriz, con una expresión cuidadosamente medida. Henry Caldwell, el mayordomo, con los labios apretados en una línea delgada e ilegible. ¿Quién lo encontró?, preguntó Grace. Yo. Lady Vivian dudó. Escuché algo. Vine a ver. Eleanor, desapercibida por la mayoría,
La observó de cerca. No su dolor, no, el miedo tenía su propio idioma. Observó cómo sus dedos se torcían en el encaje de su manga, cómo no miraba a su esposo, sino a la ventana más allá de él, como si buscara algo. Y entonces, Eleanor lo vio. La fina niebla se aferraba a la ventana del estudio, y allí, en el vidrio, ton lo correatrice Brad. Supondo con Beatrice entre dos, ton lo que es sabe inclise, s'incluso, esperando. Su mirada recorrió la habitación, atrapando pequeños detalles que los demás pasaron por alto. Un cajón medio abierto, el contenido, revuelto, un abrecartas de latón, su hoja limpia, pero descansando en un ángulo extraño sobre una pila de documentos, y allí, justo debajo del borde de la alfombra, una sola gota oscura, arrastrándose hacia la ventana con esas huellas silenciosas. El aire en la habitación cambió, se espesó con un peso tácito. Alguien que avise a las autoridades, ordenó Graves, poniéndose de pie. Su mirada se desvió hacia Eleanor. Señorita Whitmore, esto es un asunto desagradable. Ella sonrió, fresca y compuesta. Oh, espero que lo sea, doctor. Y no se movió. El chillido estridente del silbato de un agente rompió la noche. Más allá de las puertas de la mansión, escondido en las sombras, alguien más estaba esperando, mirando, y Eleanor tenía la intención de descubrir quién. Graves lo arrancó de la mesa, y leyó en voz alta. Te crees intocable, pero el pasado no está tan fácilmente enterrado. Un día, la deuda se pagará en su totalidad. Siguió un silencio cargado, grueso y sofocante. Graves giró la carta hacia Victoria. Esto está en tu letra. Ella dio un paso adelante, el pulso golpeando visiblemente en su garganta. Eso es imposible, dijo, con voz tensa. Nunca escribí eso. Está dirigido a Lord Everett. La voz de Graves era casi indulgente, como si le estuviera dando la oportunidad de explicar lo inevitable. Tocó la página a la ligera. ¿Te gustaría explicar por qué? Su mirada parpadeó, muy brevemente, hacia el cuchillo, luego, a la esquina de la carta, y luego, a algo invisible, algo que solo ella entendió. Pasó un momento antes de exhalar, lento y controlado. No, dijo ahora, su voz más afilada, porque no es mío. Graves levantó una ceja. El cuchillo tiene tus iniciales. La carta habla de venganza. Y, hizo una pausa, dejando que el peso del momento se asentara sobre ella como un grillete de hierro. Estabas notablemente ausente, cuando Lord Everett fue visto por última vez con vida. Las manos de Victoria se acurrucaron en puños. Estaba en el conservatorio. Conveniente, murmuró Grace, y sin embargo, nadie te vio allí. Eso no significa que no lo estuviera. Grace cruzó los brazos, dejando que el silencio se estirara, apretando la soga pulgada a pulgada. La atmósfera había cambiado. Lo que alguna vez había estado tenso ahora era insoportable. La habitación, con sus grandes candelabros y muebles elegantes, ahora se sentía como las paredes de una jaula. Victoria dio un paso atrás lentamente, su garganta se contrajo, la gravedad del momento presionando sobre ella. Su aliento llegó más rápido, desigual. Luego, de repente se volvió, no a Grace, ni a los agentes, sino a Eleanor, la única que aún no la había mirado como si ya fuera culpable. ¿Tú no crees esto, verdad? Eleanor ajustó el manguito de su guante, su expresión ilegible. La creencia es algo peligroso, señorita Langley. Hines murmuró, su mirada alejándose de la evidencia, y posándose en algo más, el cuaderno de Grace. Su lápiz se movía rápidamente, pero Eleanor lo vio, la forma en que cada letra era demasiado precisa, demasiado medida, escrita con un cuidado deliberado. Ella había visto su caligrafía antes. Esto no era exactamente lo mismo, y tampoco, sospechaba, lo era la carta. Algo estaba mal, la evidencia, el momento,
La forma en que todo se había unido demasiado limpiamente, no se sentía como una investigación, se sentía como una historia cuidadosamente escrita, una narración esculpida antes de que la verdad se hubiera descubierto por completo. Esto no era un caso, esto era una actuación, y las actuaciones, Eleanor lo sabía bien, siempre se organizaban para una audiencia. La pregunta era, ¿quién había escrito el guión? Más allá de las pesadas cortinas, la lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego insistente, golpeando contra los cristales de la ventana como una mano inquieta buscando atención. En algún lugar, en las sombras invisibles más allá de las paredes señoriales, la verdadera historia acechaba, esperando ser encontrada, y Eleanor tenía la firme intención de encontrarla. Victoria Langley se sentó rígida en la silla de madera de respaldo recto. Sus dedos se apretaban y soltaban en su regazo. Las huellas de lágrimas en su rostro se habían secado, pero su expresión sostenía la mirada atormentada de alguien que intentaba unir los fragmentos de una realidad que se había desmoronado a su alrededor. Frente a ella, el sargento Lionel Graves se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, los ojos encapuchados con el aire de un hombre que ya había decidido el resultado de este interrogatorio. La luz de las velas parpadeaba contra la madera oscura de la oficina de policía, haciendo que el escritorio pulido entre ellos brillara como el banco de un juez. Una paleta descansaba en su centro, su hoja capturando la luz, algo modesto, sin pretensiones, salvo por las iniciales B.L. cuidadosamente grabadas en su mango. Graves exhaló por la nariz, un sonido lento y medido. Un arma con tus iniciales, dijo, con voz controlada, encontrada en tu casa, oculta, como esperando ser descubierta. La garganta de Victoria se movió. Te dije, no soy dueña de ese cuchillo. Graves ignoró la protesta y, en su lugar, desplegó la carta envejecida y arrugada sobre el escritorio. El papel se asentó con un susurro deliberado. Él leyó, con voz suave, sin prisas, te crees intocable, pero el pasado no está tan fácilmente enterrado. Un día, la deuda se pagará en su totalidad. Sus ojos se alzaron para encontrarse con los de ella. ¿Tampoco tu escritura? Victoria apenas miró la nota antes de sacudir la cabeza, su voz afilada. No, no lo es. Graves hizo un leve sonido de escepticismo, quizás escrita con ira, un momento de amargura, que has olvidado convenientemente. La mandíbula de Victoria se apretó. No olvido cosas así. Graves la estudió, y por un momento fugaz, algo inescrutable pasó tras su mirada. Luego, con una sonrisa apenas perceptible, se recostó. Interesante, reflexionó, teniendo en cuenta que dos testigos afirman que tuviste una discusión con Lord Everett días antes de su asesinato. Victoria parpadeó, sorprendida. Eso es una mentira. Nunca discutí con él. Entonces, ¿por qué dirían lo contrario? Graves inclinó la cabeza, como si ya conociera la respuesta. Silencio. El aire en la habitación se había espesado, presionando hacia adentro como las bobinas de una trampa. El único sonido era el clic rítmico de las agujas de tejer. Jane Weatherby, sentada en la esquina más lejana, se veía tranquila, sin pretensiones, pero sus ojos no se perdían nada. Finalmente, su voz, agradable pero firme, rompió el silencio. Sargento, dijo, con una leve inclinación de cabeza, si me permite. Graves se volvió ligeramente, como si recordara su presencia. Sí, señorita Weatherby. Ella ofreció una suave sonrisa. Soy una anciana, y mi memoria quizás no sea lo que alguna vez fue, pero creo que escuché al señor Ambrose Langley mencionar que Victoria estaba en su tienda durante el tiempo de la muerte de Lord Everett. ¿Estoy equivocada? Graves dudó. Al otro lado del escritorio, Victoria se inclinó hacia adelante,
un destello de desesperada esperanza en sus ojos. Sí, dijo rápidamente, estaba ayudando a mi tío. Yo misma entregué un abrigo a medida a la finca del magistrado. Si le preguntas al ama de llaves, ella te lo dirá. Llamé a la puerta, hablé con ella, le entregué el paquete. Una pausa. Greve se aclaró la garganta, pero Weatherby atrapó el sutil cambio en su expresión. Un parpadeo de duda menor, pero presente. Lo enmascaró rápidamente. Lo investigaré, dijo, con voz cuidadosamente neutral. Estoy segura de que lo harás, murmuró Weatherby, sin dejar de tejer. La puerta se abrió en ese momento, permitiendo que un aliento de aire fresco nocturno se deslizara en la habitación. El doctor Alistair Reed entró, quitándose los guantes con la gracia lenta y deliberada de un hombre acostumbrado a controlar. Había algo calculador en la forma en que su mirada parpadeaba de Grace a Victoria, como si estuviera midiendo mentalmente a cada uno de ellos contra una escala invisible. Sargento, saludó con naturalidad. ¿Necesita algo más de mí? Grace sacudió la cabeza. Su declaración fue exhaustiva. El doctor Reed asintió con satisfacción. Luego dirigió su atención a Victoria. Señorita Langley, dijo con un aire de simpatía practicada. Todo esto es muy desafortunado. Victoria no respondió, pero Weatherby notó la elección de palabras del médico. No injusto, no equivocado, solo desafortunado. Una distinción sutil, una elección deliberada. El doctor Reed volvió a Grace. Confío en que está explorando todos los ángulos de este caso, sargento. Grace frunció el ceño ligeramente. ¿Qué quiere decir? Grace suspiró, como si dudara en expresar lo que ya estaba decidido en su mente. Su tío, dijo finalmente, Ambrose Langley, el hombre se ahoga en deudas. No, habría tenido acceso al estudio de Lord Everett. Después de todo, ajustó los trajes del hombre. La cabeza de Victoria se levantó de inmediato. Mi tío no tuvo nada que ver con esto. Reid levantó una mano en un gesto apaciguador. No quiero causar daño, señorita Langley, pero los hechos deben considerarse, ¿no cree? El tejido de Weatherby se desaceleró apenas un instante. Su mirada se afiló, posándose en la expresión compuesta del médico. Estaba desviando la atención, redirigiéndola, empujando la sospecha a otro lado justo cuando el peso había comenzado a sentarse en Victoria. Un oportunista, aprovechando el momento. Ella golpeó sus agujas de tejer juntas, cuidadosamente. Algo en esta habitación estaba muy mal. Afuera el reloj del pueblo marcó la hora. Más allá de las pequeñas ventanas de la comisaría, las calles yacían oscuras y tranquilas, la lluvia acumulándose en los adoquines. En algún lugar de esas sombras invisibles, la verdad acechaba, y Jane Weatherby tenía la intención de encontrarla. La casa de T. Holloway, bañada en el resplandor ámbar del sol de la tarde, tarareaba con el suave murmullo de la conversación. Las tazas de porcelana tintineaban contra los platillos, delicadas espirales de vapor se curvaban en el aire, transportando el aroma de la bergamota y los bollos recién horneados. Las mesas cubiertas de encaje, las pinzas de azúcar plateadas, el crujido del suelo de madera, todo pintaba una escena de plácida tranquilidad. Pero para la señorita Eleanor Whitmore, esta no era una simple reunión de la tarde. Bajo la delicada pretensión de chismes y charlas intrascendentes, los secretos más oscuros del pueblo se desenredaban, hilo por hilo. Sentada junto a la ventana, la señorita Whitmore parecía no ser más que una anciana disfrutando de su té. Su cabello plateado estaba recogido con esmero bajo un suave sombrero lavanda. Sus dedos enguantados descansaban con ligereza sobre el borde de su taza, pero sus ojos, afilados y atentos, recorrían la habitación con precisión, captando el parpadeo de miradas nerviosas, la tensión oculta bajo las palabras casuales. Asuntos terribles, murmuró la señora Tillingham, la esposa del panadero,
inclinándose conspiradoramente hacia su compañera, la señora Harcourt, ser estrangulado en su propio estudio. Y has oído, su libro de cuentas ha desaparecido. La señora Harcourt jadeó en su taza. ¿Te refieres a los registros financieros? La señora Tillingham asintió gravemente. Cada chelín sin registrar. Y si me preguntas, solo hay una persona que se beneficiaría de eso. Los dedos de la señorita Whitmore se detuvieron apenas un instante en su platillo. Al otro lado de la habitación, un par de sastres de Baxter & Co. conversaban en voz baja, inclinados sobre sus tazas. Harold Langley le debía una fortuna al pobre hombre, murmuró uno, más de lo que podría haber pagado en su vida, y sin embargo, supongo el otro, revolviendo su té con cuidado, lo vi en The Red Fox la semana pasada, pagando rondas de bebida con billetes recién salidos del banco. No es extraño. La señorita Whitmore reflexionó en silencio, y pensó aún más cuando, momentos después, una sombra se posó sobre su mesa, se giró para encontrarse con una niña, no mayor de 13 años, flotando nerviosamente a su lado. Sus ojos recorrían la habitación con inquietud, como si temiera ser escuchada. Señorita Whitmore, susurró la niña, no estaba segura de si debía decirlo, pero, y al agente Reed salir del estudio del señor Langley, tarde en la noche, antes de que la policía encontrara nada. El agarre de la señorita Whitmore en su cucharilla se tensó levemente. ¿Estás segura, querida? La niña asintió, retorciendo los pliegues de su vestido, y parecía preocupado. Un silencio se asentó en los pensamientos de la señorita Whitmore. El agente Reed, ¿por qué un oficial de la ley se encontraba en el estudio de un sospechoso a altas horas de la noche? A menos, por supuesto, que la evidencia hubiera sido colocada mucho antes de ser descubierta. Al otro lado del pueblo, en los confines de la sastrería de Langley, Harold Langley se sentó detrás de su mostrador, sus nudillos blancos contra la madera pulida. Sus ojos daban saltos nerviosos hacia la puerta cerrada, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Lo juro, dijo con voz ronca, lo que sea que encontraran en mi oficina, no era mío. La señorita Whitmore lo observó con cuidado, luego alcanzó su bolso, y retiró un pequeño libro sin pretensiones. El aliento de Langley se enganchó. ¿Dónde lo conseguiste?, susurró. Tu asistente, respondió ella sin problemas. Estaba muy ansioso por deshacerse de esto. La mandíbula de Langley se apretó con furia. Está forjado, exclamó. Alguien quiere que cargue con la culpa. La señorita Whitmore giró una página, tocando una entrada en particular con su dedo enguantado. Una cosa curiosa, reflexionó. Una suma pagada en la misma noche del asesinato del señor Hawthorne. ¿A quién, me pregunto? Langley exhaló bruscamente. ¿Crees que lo mataría por una deuda? No, pero alguien quería que pareciera culpable. La puerta se abrió de golpe. El agente Reed entró. Dudó al ver el libro mayor en manos de la señorita Whitmore. Sus dedos se contrajeron a su lado. Fue solo un instante, pero la señorita Whitmore lo atrapó. Levantó la mirada, sus afilados ojos azules encerrándose en los suyos. Dime, agente, dijo agradablemente, ¿cuánto tiempo llevas en el bolsillo del señor Hawthorne? Una sola gota de sudor rodó por la sien de Reed, y en ese momento fugaz, la señorita Whitmore lo supo. Alguien había orquestado todo este caso con una precisión meticulosa, y el verdadero asesino estaba mirando. El tenue brillo de las luces de gas parpadeaba contra los adoquines húmedos de Ashford Green, donde el aire nocturno crujiente transportaba susurros de escándalo y secreto. Dentro del Bluebell Inn, un modesto establecimiento favorecido por viajeros y lugareños por igual, la señorita Eleanor Whitmore se sentó en silencio en la esquina sombría de la habitación. El borde de su taza de té de porcelana
rozó sus labios mientras escuchaba atentamente. La chimenea crepitante arrojaba siluetas largas y vacilantes contra las paredes paneladas de madera, y en una mesa lejana, encorvado sobre un vaso medio vacío de brandy, estaba el sargento Wallace Hartley. Sus gruesos dedos tamborileaban en ausencia contra la mesa, sus ojos recorriendo la habitación con la vigilancia de un hombre que sabía que estaba siendo observado. Hace solo unas horas, el pueblo había sido sacudido por el descubrimiento del cuerpo sin vida de Nathaniel Forsyth en su estudio. Un abrecartas manchado de sangre hundido en su pecho. La tragedia por sí sola fue suficiente para enviar ondas de inquietud a través de Ashford Green, pero lo que más inquietó a la señorita Whitmore fue la evidencia convenientemente ubicada un pañuelo bordado con las iniciales H.L. perteneciente a nada menos que Harriet Langford, el ama de llaves del difunto caballero. Demasiado conveniente, demasiado preciso. La señorita Whitmore había pasado una vida observando la naturaleza humana, y si había algo que sabía, era que los crímenes reales rara vez eran tan ordenados. Considera que está casi resuelto, murmuró una voz en una mesa cercana. La señorita Whitmore no necesitaba girar la cabeza para reconocer el grueso acento de Henry Mortimer, el jefe de correos del pueblo. La pobre chica es tan buena como ahorcada. Ese es el problema. No, respondió James Pell, el posadero. Está demasiado claro, demasiado sencillo. La señorita Langford nunca tuvo razones para dañar al señor Forsyth, pero las deudas, ese es otro asunto. Un destello de interés cruzó la mente de la señorita Whitmore. Deudas, susurró. Sí, continuó Pell, bajando la voz. Forsyth tenía problemas de dinero. Juego escuché, y alguien lo tenía en su bolsillo. Podría ser la razón por la que alguien lo quería muerto. Al otro extremo de la sala, el sargento Hartley se removió en su asiento, incómodo, como si la conversación hubiera tocado un nervio. Los dedos de la señorita Whitmore se endurecieron alrededor del delicado asa de su taza de té. La comisaría del pueblo, un espacio pequeño y desordenado lleno de libros de contabilidad y máquinas de escribir oxidadas, había arrojado sus propios secretos esa tarde. Una mirada superficial a los registros financieros de Forsyth había revelado irregularidades, sumas retiradas, deudas sin pagar, nombres escritos con apresuro. Y luego estaba el informe falsificado. La señorita Whitmore había visto suficiente escritura en su vida para saber cuándo una firma había sido forjada, y el documento que colocaba a Harriet Langford en la escena del crimen había sido alterado. Conveniente, murmuró para sí misma. Ahora, mientras observaba al sargento Hartley vaciar su brandy de un solo trago, las piezas comenzaban a encajar. Había estado ansioso, demasiado ansioso, por empujar la culpa a Harriet. ¿Pero por qué? Para protegerse a sí mismo, o a alguien más. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz suave. Señorita Whitmore se giró y encontró una figura nerviosa, un niño de apenas 12 años, su gorra calada baja sobre la frente, inquieto, retorciendo los puños deshilachados de sus mangas. ¿Qué es, querido?, preguntó ella suavemente. El niño tragó con fuerza. Yo vi al sargento Hartley afuera de la casa del señor Forsyth, a última hora de la noche, antes de que alguien encontrara el cuerpo. El corazón de la señorita Whitmore dio un solo latido medido. ¿Y qué estaba haciendo? El niño dudó. Enterrando algo en el jardín, detrás de la ventana del estudio. Una lenta sonrisa, una de satisfacción tranquila, se deslizó por los labios de la señorita Whitmore. Colocó su taza de té con cuidado deliberado sobre el platillo. Gracias, querido, que has sido de gran ayuda. Las piezas habían estado dispersas por todas partes, pero ahora estaban cayendo en su lugar. Harriet Langford era inocente. La verdadera pregunta era,
¿Hasta dónde estaba dispuesto el sargento Hartley a llegar para mantener sus secretos enterrados? La noche estaba llena de niebla, cuando la señorita Eleanor Whitmore entró en el Bluebell Inn, su presencia casi fantasmal en el espacio con poca luz. Cerca de la chimenea, encorvado sobre un vaso de whisky, el inspector Thomas Garvey tenía el rostro pálido, dibujado con tensión. Sus dedos tocaban distraídamente el borde de su vaso, mientras sus labios se movían en un murmullo bajo y urgente al hablar por el teléfono maltratado montado en la pared. La señorita Whitmore no tenía la intención de escuchar, pero lo hizo. «Te dije que lo manejé», siseó Garvey, con la voz apretada por una furia contenida. Una pausa. La respuesta amortiguada del otro extremo fue demasiado suave para discernir, pero lo que se dijo hizo que su agarre se apretara alrededor del receptor. «Mantendré la boca cerrada por ahora, pero si esto va más allá», su voz vaciló ligeramente, y luego se agudizó. «No solo me tendrás a mí de qué preocuparte». La señorita Whitmore agitó su té con calma. Su expresión no traicionó nada, pero debajo de su exterior tranquilo, su mente se movía como una cuchilla afilada. La llamada terminó abruptamente. Garvey exhaló, mirando fijamente su bebida antes de pararse. Giró sobre sus talones, y casi chocó con ella. Exclamó ella con fingida sorpresa, inclinando la cabeza. ¡Qué coincidencia! Todo el cuerpo de Garvey se puso rígido. Señorita Whitmore, reconoció, forzando una sonrisa de labios apretados. «No la vi allí. Pocas personas lo hacen», murmuró ella, observándolo con gran interés. Garvey era un hombre conocido por su compostura, pero esta noche sus movimientos eran agudos e inestables. Algo lo había sacudido. «¿Puedo ayudarla en algo?», preguntó, su voz ligera a la fuerza. «Tal vez», reflexionó ella, sin apartar los ojos de los suyos. «Verá, hoy me encontré con información bastante curiosa, sobre los informes oficiales, sobre cómo uno podría ajustar un documento, si estuviera tan inclinado». Un músculo en la mandíbula de Garvey se sacudió. «Eso es absurdo». «Lo es», replicó ella suavemente. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso. De repente, con un movimiento brusco, Garvey agarró su abrigo. «Es tarde, señorita Whitmore. Debería irse a casa. Una buena noche de descanso puede ser muy reveladora, inspector», dijo ella, con dulzura afilada. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en sus ojos. Una falla. Luego, sin una palabra más, pasó junto a ella y salió a la fría noche. La señorita Whitmore no se movió. Había visto ese tipo de retirada antes. No era la culpa de un hombre atrapado en sus mentiras, sino el pánico de alguien que había sido acorralado. Y los hombres acorralados eran peligrosos. El alba apenas comenzaba a romperse cuando un golpe fuerte resonó en la puerta de su cabaña. La señora Henrietta Bradshaw, una mujer rara vez propensa a la histeria, se quedó sin aliento en el umbral, su chal aferrado firmemente a sus hombros. «Eleanor», jadeó, «es terrible, inspector Garvey. Está muerto». Los dedos de la señorita Whitmore se calmaron alrededor del borde de su taza de té. «¿Muerto?», repitió ella con voz suave. Su automóvil se atragantó a Henrietta. Volcó en Millbank Road. Dicen que perdió el control en la oscuridad. El agente ya está allí. La señorita Whitmore alcanzó su abrigo. «Sí», murmuró. «Perdió el control». Millbank Road era un tramo sinuoso y estrecho, que se retorcía entre densos bosques. Sus empinados terraplenes eran famosos por enviar conductores descuidados al barranco de abajo. El automóvil de Garvey yacía arrugado contra un antiguo roble, el frente destrozado, un faro aún parpadeando débilmente. La niebla de la mañana se acurrucaba alrededor de los restos, y misteriosa y silenciosa. El agente Henry Lane estaba cerca,
su rostro sombrío mientras hablaba con el doctor Edwin Blake. El doctor se enderezó cuando la señorita Whitmore se acercó. Terrible asunto, murmuró, asintiendo hacia los restos. Perdió el control, muy probablemente. El camino es traicionero por las mañanas. La señorita Whitmore miró a través de la ventanilla destrozada. Garvey estaba desplomado contra el volante, su collar torcido ligeramente, sus labios, separados, como si hubiera estado a mitad de una frase cuando la muerte lo alcanzó. Una delgada mancha de sangre seca descendía por su sien, pero la herida era pequeña, demasiado pequeña para explicar su muerte. Ella miró el camino. Sí, las condiciones eran resbaladizas, pero Garvey era un conductor experimentado, cauteloso por naturaleza. Algo no cuadraba. Entonces ella lo vio, cerca de la rueda delantera, justo debajo del chasis, rasguños frescos, deliberados, sutiles, lo suficiente como para escapar de un vistazo casual, pero innegables para un ojo observador. Su expresión no cambió, pero su pulso se aceleró. Alguien se había asegurado de que Garvey nunca volviera a hablar. La niebla de la mañana se aferraba al pueblo como un secreto susurrado, cuando la señorita Eleanor Whitmore se arrodilló junto a los restos del automóvil. Sus dedos rozaron el marco retorcido, pensativos, calculadores. Se volvió hacia el doctor Blake, que observaba con los brazos cruzados sobre su grueso abrigo de lana. Doctor, dijo con voz leve, pero inquisitiva, ¿diría que el fallecido inspector gozaba de excelente salud? Blake frunció el ceño ante la extraña pregunta. No tenía dolencias conocidas, si eso es lo que quiere decir. No mostró signos de enfermedad anoche, una vacilación, ninguno, que yo haya visto. La señorita Whitmore esbozó una tenue sonrisa. Alguien se había asegurado de que Garvey nunca volviera a hablar, y lo habían hecho parecer un accidente. Se volvió hacia el agente Henry Lane. Su rostro había palidecido ligeramente ante la implicación. Agente, dijo con tono tranquilo, pero firme, creo que deberíamos examinar el cuerpo más de cerca. Puede que hayamos pasado algo por alto. Lane tragó saliva, y asintió. La señorita Whitmore dio un paso atrás. Su mente ya diseccionaba las capas de engaño en juego. La noticia de la muerte de Garvey se extendió como un viento invernal por las calles empedradas de Ashford Hollow. Al mediodía, los murmullos se habían convertido en especulaciones frenéticas. El pánico no era el estilo del pueblo, pero tampoco lo era una serie de muertes prematuras. Junto a los brazos de la reina, notó cambios sutiles en el comportamiento. Los murmullos habituales de chismes ahora se intercambiaban en susurros apresurados, las miradas se lanzaban sobre los hombros, y algunos comerciantes habían bajado sus persianas antes del anochecer. Incluso la señora Winifred Hawthorne, que nunca había sido conocida por apresurar una conversación, mantuvo la cabeza baja cuando pasó junto al carnicero. El pueblo se había embarado, como si esperara que la próxima sombra cayera. Luego estaba Celia Marchand, viuda de Edmund Marchand. En los días posteriores a la misteriosa desaparición de su esposo, había permanecido compuesta su dolor, medido, sus interacciones, breves pero educadas. Ahora, sin embargo, había desaparecido de la vista pública por completo. Durante el té de esa tarde, la señora Harriet Davis, el autoproclamado proveedor de información del pueblo, lo confirmó con un olfateo indignado. Se ha encerrado en esa gran casa fría suya, incluso ha despedido al personal. Bueno, la mayoría de ellos. Solo la ama de llaves permanece. La señorita Whitmore levantó una ceja. Un cambio repentino de corazón, o autoconservación. Harriet frunció los labios. Ella nunca fue sentimental. Me imagino que está considerando
¿Qué se convierte en una viuda de medios, cuando dos hombres han muerto en circunstancias tan desafortunadas? La cucharilla de la señorita Whitmore tintineó suavemente contra su platillo. 2 muertes, una esperada, la otra, inconveniente. Harriet Montrose, la hija del sastre, había estado a punto de ser condenada por la muerte de Edmund. Sin embargo, ahora, el hombre más ansioso por verla encarcelada yacía muerto en una zanja. La señorita Whitmore había vivido lo suficiente como para saber que las coincidencias eran una rareza. Esa noche, sentada en el oscuro resplandor de su lámpara de estudio, reunió su colección privada de detalles aparentemente dispares: un hombre muerto, una viuda en pánico, una niña asustada, un médico con un pasado ambiguo. Y ahora, tenía algo nuevo. El agente Lane, aún desconcertado por el descubrimiento de la línea de freno manipulada de Garvey, le había permitido a la señorita Whitmore algunos momentos discretos con los efectos personales del inspector. Entre ellos, encontró sus guantes. Estaban cubiertos de barro seco, pero en la punta de los dedos, apenas perceptibles, había manchas de metal. Los sostuvo entre sus manos, sintiendo el débil residuo entre sus dedos. Había visto esto antes, no en manos de policías, sino en mecánicos. Y solo había un hombre en el pueblo conocido por sus pasatiempos mecánicos, el Dr. Lionel Roth. Había más: un recibo arrugado, doblado apresuradamente, y metido en el bolsillo del abrigo de Garvey, revelaba un gran retiro de efectivo fechado 2 noches antes de su muerte. La señorita Whittemore frunció los labios. Un hombre desesperado, en tiempo prestado, se había vendido Garvey, o peor aún, había intentado comprar su propia seguridad. Se recostó en su silla, trazando patrones ociosos con los dedos sobre el reposabrazos de madera. Edmund Marchand había sido asesinado por una razón, Garvey, por saber demasiado, y en algún lugar de los márgenes, Lionel Rose se había deslizado bajo la mirada de todos. La señorita Whittemore se permitió una pequeña sonrisa de conocimiento. Eso no duraría mucho más. La señorita Eleanor Whittemore entró en la biblioteca de Ashford Hollow, con su aire sin pretensiones habitual, deteniéndose el tiempo suficiente para admirar las filas ordenadas de libros. Era un viejo hábito, uno que desarmaba a las personas. Cuanto menos amenazante pareciera, más revelaban. Detrás del mostrador, la señorita Beatrice Wren, la bibliotecaria, miró desde su escritorio. Beatrice, una mujer delgada y de aspecto frágil, tenía los labios permanentemente apretados y una forma peculiar de doblar las manos con fuerza, como si se preparara para recibir malas noticias. Señorita Whitmore, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. Querida, dijo Eleanor con amabilidad, acercándose al escritorio, esperaba contar con tu ayuda. Beatriz dudó. Sus dedos se contrajeron contra sus faldas, luego asintió y la llevó a una mesa trasera, lejos de oídos indiscretos. Con manos cuidadosas, recuperó una pila de viejos recortes de periódico, sus bordes amarillentos y quebradizos con el tiempo. Estos son de hace 4 años, murmuró, colocándolos sobre la mesa con reverencia. Sobre el fondo Morton Bennett. Eleanor ajustó sus gafas, escaneando los titulares con aguda intención. Una iniciativa revolucionaria de Morton and Rhodes. Otro. El Fondo de Investigación de Morton Rhodes enfrenta retrasos imprevistos. Y luego, uno peculiar, que discrepancias financieras ponen en duda la empresa médica. Sus dedos se posaron ligeramente sobre un párrafo. Una suma no revelada, se cree que en miles, no ha sido contabilizada. El doctor Lionel Loads asegura a los inversores que el asunto se está manejando. Los labios de Eleanor se fruncieron. Manejado, reflexionó en voz baja. ¿Cómo? Se volvió hacia Beatriz. ¿Conocías bien al señor Morton? La bibliotecaria dudó.
retorciendo un hilo suelto en la manga. No, murmuró. Pero escuché cosas. Eleanor se inclinó ligeramente. Su expresión era gentil, pero expectante. ¿Qué tipo de cosas, querida? Los ojos de Beatriz se movieron nerviosamente hacia la puerta antes de responder. Aquella noche, cuando el señor Morton murió, estaba pasando junto a la mansión. Las agujas de tejer de Eleanor hicieron un leve clic mientras escuchaba. Escuché voces, susurró Beatriz, y voces elevadas. Eleanor mantuvo su expresión neutral. ¿Y qué dijeron? Beatriz tragó con dificultad. Escuché a alguien gritar la palabra malversación de fondos, y luego, hubo silencio. Eleanor entrelazó sus dedos, su mente encajando las piezas. Parecía que los problemas financieros del señor Morton lo habían alcanzado, y tal vez, el doctor Rhodes se había asegurado de que nunca más se hablaran. La consulta del doctor Lionel Rhodes se encontraba al borde de la aldea, un edificio modesto, pero impecablemente mantenido. La placa de latón en la entrada brillaba con un pulido diario, porque las apariencias importaban para hombres como Rhodes. Eleanor llamó suavemente a la puerta, y un momento después, él apareció. Su sonrisa era cortés, pero controlada. Señorita Whitmore, saludó sin problemas. Un placer. ¿Qué la trae por aquí? Ella le devolvió la sonrisa. Me temo que me he sentido algo indispuesta. La expresión de Rhodes siguió siendo agradable, pero algo en sus ojos parpadeó. Por supuesto, dijo, apartándose para dejarla pasar. Adelante. La consulta estaba meticulosamente ordenada, instrumentos pulidos, archivos cuidadosamente dispuestos, y un persistente aroma antiséptico. Eleanor se sentó con calma, mientras Rhodes tomaba su muñeca, contando su pulso. ¿Algún problema para dormir? Oh, duermo bastante bien, respondió Eleanor con amabilidad, aunque imagino que el pobre señor Morton no. Hacia el final, los dedos de Rhodes titubearon, apenas, pero suficiente. Una pérdida terrible, murmuró sin problemas. Eleanor sonrió levemente. Había comenzado el juego. Sufrió de dolencias. Su agarre en la muñeca de Eleanor se apretó. Apenas perceptible. Nada de nota. Eleanor inclinó la cabeza con suavidad. Oh, pero escuché que le estaban recetando algo. Un sedante, ¿verdad? El silencio que siguió fue agudo. Luego, Rhodes exhaló una risa tranquila, perfectamente ensayada. Debes haber escuchado mal. Un hombre como Charles no necesitaría esas cosas. Eleanor no dijo nada, simplemente lo observó, y por primera vez, Hibbott se apartó la mirada primero, se puso de pie abruptamente, y se dirigió a su escritorio. Si lo desea, puedo recomendarle algo para su fatiga. Eleanor dobló las manos cuidadosamente en su regazo. Jodes, su tono fue suave, casi casual. ¿Qué supone que sucede cuando un hombre descubre que ha sido estafado? La mano de Rhodes, que buscaba el mango de un cajón, se detuvo a mitad de camino. Señorita Whitmore, su voz medida calculada, me está acusando de algo. Ella le sonrió serenamente. No he acusado a nadie, querido, aunque me pregunto, cuando las deudas son altas, las personas a veces actúan con desesperación. Su rostro se tensó, la cortesía pulida de su comportamiento resbaló ligeramente. Esperaría que eligiera sus palabras con cuidado, señora. Oh, siempre, le aseguró Eleanor, poniéndose de pie con elegancia. Las palabras son bastante importantes, ¿no le parece? Cuando se giró, sus ojos recorrieron la puerta abierta de la cirugía, y se detuvieron en una habitación lateral, un banco de trabajo meticulosamente ordenado contra la pared, herramientas finas, engranajes, instrumentos de precisión, demasiado meticuloso para ser solo un pasatiempo. Rhodes siguió su mirada, su expresión era ilegible. ¿Le gusta el trabajo mecánico, doctor? Él asintió una vez, lento, deliberado. Un pasatiempo, dijo con voz controlada.
Eleanor esbozó una sonrisa leve mientras salía por la puerta. ¡Qué interesante! Los ojos de la señorita Whitmore permanecieron fijos en aquel conjunto de herramientas de precisión, destornilladores minúsculos, instrumentos afilados, perfectos para ajustar maquinaria delicada, o despli, tal vez, para manipular los frenos de un vehículo. Se giró hacia Rose, su expresión apenas alterada, pero cargada de significado. Me imagino que lo hace, murmuró antes de salir al aire frío de la tarde. Detrás de ella, Rose la observó, su mandíbula apretada, sus dedos crispados. Eleanor tenía lo que necesitaba. Ahora, solo quedaba establecer la trampa. El salón de la señora Rosalind Templeton irradiaba calidez y refinamiento. La porcelana fina tintineaba con delicadeza mientras el rico aroma de bollos con mantequilla flotaba en el aire. Las cortinas de terciopelo suavizaban la luz del día, pero a pesar del escenario acogedor, la tensión era inconfundible. Un hilo invisible parecía tirar de cada ocupante, manteniéndolos al filo de su compostura. Eleanor Whitmore se sentó a la cabeza de la mesa, su tejido descansando ociosamente en su regazo. A su alrededor, los jugadores de aquel drama se mantenían en riguroso silencio. El doctor Lionel Rhodes, compuesto pero rígido, sus dedos tamborileando un ritmo lento contra su rodilla. Evelyn Morton, la viuda del difunto, con la espalda recta y las manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Su expresión, impasible, sus ojos, traicionaban un cansancio profundo. Charlotte Gray, joven, pálida pero resuelta. A su lado, su padre, Thomas Gray, un sastre de oficio, con una mano protectora sobre su hombro, su rostro marcado por el agotamiento de semanas bajo sospecha. Y finalmente, la señorita Adelaide Pruitt, la bibliotecaria, pequeña, silenciosa, como un pájaro atrapado en una jaula. En el otro extremo de la mesa, la señora Templeton, siempre la anfitriona impecable, vertía té con un entendimiento tácito. Nadie se atrevería a beberlo. Eleanor ajustó sus gafas y ofreció una sonrisa. No alcanzó sus ojos. Aprecio que todos hayan venido, dijo, con un tono ligero pero deliberado. Nadie habló, dejó que el silencio se estirara. Luego, en un suave suspiro, dobló las manos sobre su regazo. Ahora, su tono era casi casual, como si discutiera un bordado particularmente intrincado. Hablemos de asesinato. Un escalofrío recorrió la habitación, el fuego crepitó en la chimenea, pero nadie se movió para calentarse las manos. Eleanor continuó con la misma calma con la que podría haber contado una fábula bien conocida. Todo comenzó, por supuesto, con la desafortunada desaparición de Charles Morton, un hombre de influencia, sí, pero también un hombre de secretos. Hizo una pausa. Lo encontraron muerto en su estudio, desplomado sobre su escritorio. Su viuda, la primera en descubrirlo, y sin embargo, inclinó la cabeza ligeramente. Sospecho que el dolor no fue la emoción más fuerte que sintió esa noche. Al otro lado de la mesa, Evelyn Morton no se movió. Sus labios se tensaron en una fina línea. Eleanor prosiguió. La situación se tornó aún más preocupante cuando la joven Charlotte fue acusada, dijo, echando un vistazo a la muchacha. Una carta condenatoria, convenientemente ubicada, pintando una historia de resentimiento y motivo, y por supuesto, el cuchillo. Charlotte tembló. Su padre apretó su hombro en señal de apoyo, pero su propio rostro estaba tenso. Entonces, Eleanor permitió que su voz descendiera apenas. Vino el desafortunado final del sargento Lowell, un hombre absolutamente convencido de la culpabilidad de Charlotte. Se detuvo. Un accidente, lo llamaron, una coincidencia. El aire pesaba en la estancia, como una manta sofocante. El doctor Rhodes se aclaró la garganta. Todo esto es muy dramático, señorita Whitmore,
dijo con cautela, pero seguramente tiene más que mera especulación. Eleanor le dedicó una mirada breve pero penetrante. Oh, ciertamente. Se volvió hacia Charlotte. Querida, dijo con amabilidad, pero con firmeza, el cuchillo que se encontró en su casa no era suyo. Charlotte parpadeó. Se lo dije. Sí, dijo Eleanor, pero hombres como el sargento Lowell son bastante aficionados a las conclusiones precipitadas. No, metió la mano en su bolso y sacó un cuchillo pequeño. El aire pareció congelarse. Dijo Eleanor con suavidad, es su cuchillo real. Thomas Gray dejó escapar un jadeo estrangulado. Eso es suyo. Ha estado en mi tienda todo el tiempo. Eleanor asintió, precisamente, lo que significa que el que se encontró en la casa de Charlotte fue plantado allí por alguien que quería que esta investigación se resolviera rápidamente. Dejó que sus palabras se asentaran como polvo en el aire inmóvil. Ahora, solo quedaba la confesión. Los hombros de Charlotte comenzaron a temblar. Emoción, alivio contenido, y voz temblorosa, semanas de miedo, y miradas de soslayo y acusaciones susurradas, habían terminado. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero ella no las limpió. Entonces yo, y al voz a ella, no el que él, se volveinte no lo hice, su voz se quebró. Eleanor palmeó su mano suavemente. No, querida, no lo hiciste. Tono reconfortante suave. Un murmullo suave se extendió por la habitación, pero Eleanor aún no había terminado. Se recostó, su mirada vagando sobre los demás, observando cómo se miraban entre sí. Tono inquisitivo, sereno. La verdadera pregunta, por supuesto, era, ¿quién lo hizo? El salón cayó en un silencio incómodo. Pausa marcada, tensión en el ambiente. El único sonido era el tic-tac constante del reloj sobre la repisa. Eleanor dejó que el silencio se estirara, observando las miradas que se desviaban, los pequeños ajustes de postura, los dedos que se apretaban con demasiada fuerza. Entonces, ella sonrió. Creo que, pausa sutil, tono calculado, es hora de llegar al corazón del asunto. Una pesada quietud se asentó sobre el salón tenuemente iluminado, ambiente cargado, expectación latente. El brillo dorado de las lámparas proyectaba sombras vacilantes sobre el suelo de roble pulido. La señorita Evelyn Fairfax, sentada con un aire de autoridad tranquila, entrelazó las manos cuidadosamente en su regazo. Su mirada afilada vagó sobre los rostros reunidos. A su derecha, el doctor Reginald Moore, siempre el retrato de la moderación, permanecía rígido. Tensión en el cuerpo, respiración controlada. Sus dedos se enroscaban muy ligeramente contra el reposabrazos, una señal apenas perceptible de su aprensión. Frente a él, la viuda Eleanor Vaughan apretaba su pañuelo de encaje entre las manos. Su palidez traicionaba la tensión de la noche, señal de nerviosismo, ansiedad oculta. A su izquierda, Rupert Henshaw, el fallecido socio comercial del señor Vaughan, alisó su chaleco con manos firmes. Su mandíbula se apretó como si intentara contener una agitación interna. Cerca de la chimenea, la joven Margaret Willoughby estaba sentada al borde de su silla. Su delicado cuerpo parecía tenso, sus manos anudadas en su regazo. A su lado, su tío, Charles Willoughby, apoyaba una mano firme sobre su hombro. Gesto protector, incertidumbre palpable. En el otro extremo de la habitación, Mary Fletcher, la ama de llaves de la familia Vaughan, permanecía junto al carrito de té. Sus ojos se movían nerviosamente de un lado a otro, como si midiera el momento exacto para desaparecer sin ser notada. Intento de evitar la confrontación, temor evidente, pero no escaparía. No esta noche, no con la señorita Fairfax al mando. Evelyn ajustó sus gafas con una sonrisa serena, aunque había acero detrás de sus ojos. Es un asunto terrible. Voz pausada, cargada de intención. Quitarle la vida a un hombre.
Pero es algo aún más terrible imaginar que uno podría salirse con la suya. El silencio se profundizó. Pausa para impacto. Tensión máxima. El fuego crepitaba en el hogar, proporcionando el único sonido, salvo por el tic-tac lento y medido del reloj de pie en la esquina. Evelyn continuó, su voz firme e imperturbable. Todo comenzó, por supuesto, con la muerte prematura del señor Vaughn. Solo en su estudio, su vaso de oporto, intacto, su rostro, congelado en una expresión de horror absoluto. Tono intrigante, pausado para efecto dramático, dejó que sus palabras se asentaran, observando a Eleanor Vaughn, cuyos dedos se apretaron alrededor de su pañuelo. Un ataque cardíaco, dijeron, ligeramente burlón, tono de escepticismo sutil, una desgracia trágica, pero luego, pausa calculada, cambio de dirección sutil, estaba el pobre Joseph Blake, el jardinero de la familia, un hombre de medios simples, y sin embargo, fue él quien encontró la ventana del estudio entreabierta, fue él quien percibió el aroma de almendras amargas en el aire, sutileza en el tono, énfasis en el detalle clave. Margaret Willoughby dejó escapar un leve jadeo, reacción involuntaria, sorpresa. Evelyn no vaciló. Al día siguiente, fue despedido, tono sombrío cargado de significado. 3 días después, lo encontraron flotando en el canal. Esto es altamente irregular, señorita Fairfax, intervino Rupert Henshaw, con la voz oscurecida por la tensión. ¿Está usted insinuando que? Evelyn giró la cabeza lentamente hacia él, insinuando que, señor Henshaw, sutil desafío en la voz, tono afilado, que los problemas comerciales del señor Vaughn no tenían relación con su repentina desaparición, que Joseph Blake simplemente resbaló sobre un parche de piedras mojadas y se ahogó, convenientemente, que antes de poder hablar más, su sonrisa permaneció inquebrantable. No, señor Henshaw, su lugar, no trato con insinuaciones, trato con hechos. Un silencio espeso se asentó sobre la habitación, incomodidad tangible, respiraciones contenidas. Evelyn dirigió su atención hacia Mary Fletcher. Encontraste el vial vacío, ¿no, Mary? Voz suave, pero implacable, detrás de la bandeja de plata, donde alguien lo había descartado con descuido. Los labios de Mary temblaron. Yo no sabía qué hacer. Voz quebradiza, vacilante. Nunca quise. Estabas asustada. Evelyn suaviza el tono, pero mantiene el control, comprensiblemente. Pero la verdad, Mary, no es algo que pueda permanecer enterrado para siempre. Tiene una forma peculiar de resurgir, como un cuerpo en el canal, por más profundo que se haya intentado hundir. Un jadeo ahogado escapó de Eleanor Vaughn. Shock, incredulidad. El agarre de Charles Willoughby sobre el hombro de Margaret se apretó. Evelyn presionó más. El veneno estaba en el vino. Declaración fría, implacable. El libro de contabilidad, la suma desaparecida, las amenazas que el señor Vaughn había recibido, todo señalaba algo mucho más oscuro que una simple desgracia. Rupert Henshaw tensó la mandíbula. Un parpadeo de algo cruzó su rostro. Miedo, resentimiento, renuncia. Evelyn exhaló suavemente. Y el doctor Moore, cambio de enfoque, atención total sobre él. De todas las personas, debería saber lo difícil que es falsificar un certificado de defunción, sin dejar la menor inconsistencia. El doctor Moore se quedó inmóvil. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a protestar, pero no dijo nada. Sabe que está atrapado. Evelyn ajustó sus gafas con calma. La pregunta no es si se cometió un asesinato. Pausa, tensión máxima. La pregunta, queridos amigos, es si un asesino puede sentarse entre nosotros, sabiendo que sus pecados han salido a la luz, y aún así creer que puede escapar. El reloj marcó la hora, el fuego crepitó, y en algún rincón de la habitación, se aceleró un solo latido. Margaret Ellesmere,
La viuda afligida se había vuelto mortalmente pálida. Sus dedos temblaban mientras se apretaban sobre el pañuelo en su regazo. Los Langford, madre e hijo, estaban ligeramente separados. Sus ojos abiertos se lanzaban entre la señorita Grey y el acusado, esperando el inevitable desentrañamiento. La señorita Grey tomó un sorbo medido de su té y luego lo dejó con un cuidado deliberado. «Ha sido un asunto agotador», murmuró, su voz suave pero inquebrantable. «Pero creo que hemos llegado a la conclusión por fin». Ajustó la cadena de plata de sus gafas antes de continuar. Su tono era conversacional, pero cortante. «Un engaño bastante intrincado, ¿no? Uno que requiere inteligencia, y me atrevo a decir, desesperación». Su mirada parpadeó hacia el doctor Everett Lyndon, el famoso médico cuyo comportamiento, normalmente imperturbable, ahora mostraba la más mínima grieta de inquietud. El señor Ellesmere era un hombre astuto, pero descuidado en su confianza, reflexionó la señorita Grey, su voz atrapando a todos como si estuviera narrando una historia de advertencia. Invirtió mucho en su práctica privada, ¿no es así, doctor Lyndon? Una empresa prometedora, pero plagada de irregularidades financieras. Margaret dejó escapar un aliento apenas audible, como si por primera vez escuchara en voz alta una sospecha que había albergado durante mucho tiempo, pero temía expresar. La señorita Grey entrelazó sus manos. Las sumas no cuadraban, y cuando Ellesmere, siempre un hombre de contabilidad meticulosa, comenzó a hacer preguntas puntuales, ¿qué descubrió? Ella dejó que el silencio se estirara, permitiendo que el peso de sus palabras se hundiera en la mente de todos. Dejó escapar un sonido ahogado. La señorita Grey asintió con comprensión. Un hombre de ingenio limitado, pero con una considerable codicia, dijo, no sabía exactamente en qué estaba metido, ¿verdad, doctor Lyndon? Solo lo suficiente para creer que movía una pieza en un juego elaborado, pero como todos los hombres que juegan sin conocer las reglas, sobrepasó su mano. Exigió más. El doctor Lyndon exhaló bruscamente, su paciencia comenzaba a deshilacharse, y así, concluyó la señorita Grey, lo silenciaron. Un pequeño ajuste en la línea de frenos de su automóvil, un accidente aparentemente trágico. La habitación contuvo el aliento. De repente, el doctor Lyndon se puso de pie, su silla raspó contra el suelo. «Esto es ridículo», siseó. «Te sientas aquí tejiendo historias como una anciana que no tiene nada mejor que hacer». La señorita Grey permaneció compuesta, mirándolo con una certeza imperturbable. Al otro lado de la habitación, el rostro de Theodore Langford se tornó oscuro de furia. «Dejaste que arrastraran el nombre de mi padre por el lodo», dijo con voz temblorosa. «Permitiste que lo acusaran de asesinato». Raymond Langford colocó una mano firme sobre el hombro de su hijo. «No importa ahora», dijo en voz baja. «Está hecho». Lyndon dejó escapar una risa corta y amarga. «¿Crees que esto ha terminado?», se burló. Sus ojos se clavaron en Margaret. «Dime, querida viuda, ¿hasta cuándo pensabas dejarme soportar la culpa solo?». Margaret se puso rígida. La mirada de la señorita Grey no vaciló. «Lo sabías», dijo. No era una pregunta, era una declaración. Las manos de Margaret temblaron. «No sabía que llegaría tan lejos», susurró ella. La señorita Grey inclinó la cabeza. «Ah, pero no dices que no lo sabías». De repente, un fuerte golpe en la puerta rompió el silencio. El inspector entró. Sus ojos recorrieron la habitación, hasta posarse en el acusado. «Creo que no necesitaré hacer más preguntas», dijo con calma. La señorita Grey le dedicó una pequeña sonrisa. «Lo pensé, inspector». Lyndon se desplomó en su asiento. El desafío en su rostro se desinfló como un globo pinchado. Sabía lo que eso significaba. Levantó la mirada hacia la señorita Grey. «Fue fácil», admitió con voz apagada. «Un pequeño ajuste en su dosis,
algo que nunca notaría. Margaret entreabrió los labios, pero no encontró palabras. El doctor Lyndon se volvió hacia el inspector. Proceda cuando quiera. La señorita Gray no mostró triunfo en su expresión, solo comprensión. Margaret te lo entendió. Por primera vez en semanas, el peso en su pecho se había aligerado. La señorita Gray los observó a todos con una serenidad tranquila. Después de todo, la justicia se sirve mejor cálida. Harriet de Montague había regresado a la tienda de su padre, pero la tranquila facilidad con la que una vez se movió no había regresado con ella. Era educada, compuesta, pero había un peso en su mirada, la expresión de aquellos que se habían acercado demasiado a la ruina. Los aldeanos la saludaban calurosamente ahora, algunos con un tinte de culpa por haber dudado de ella, pero Eleanor Graves, observando desde su lugar habitual junto a la ventana del salón de té, sabía bien cómo funcionaban las aldeas. Los escándalos se desvanecían, pero nunca se olvidaban realmente. Fue allí, en medio del suave tintineo de las tazas de té, y las conversaciones murmuradas, que la señora Henrietta Bradshaw se acercó con su energía característica, depositando una tetera fresca con un aire de ceremonia. Declaró con entusiasmo: me atrevo a decir que he escuchado tu nombre 100 veces esta semana. El inspector y el agente están de acuerdo en que, sin ti, el caso se habría prolongado durante meses. Eleanor simplemente ofreció una leve sonrisa, como si tal alabanza no fuera ni inesperada ni necesaria. La señora Bradshaw se inclinó ligeramente, bajando la voz, y Clarissa, Eleanor, dejó su taza con cuidadosa precisión. Se va. La señora Bradshaw resopló. No le queda mucho aquí, supongo. Se queda con la finca, por supuesto, y con la fortuna de Alistair, pero está cerrando la mansión para siempre. Eleanor no se sorprendió. Clarissa Penrose no había sido acusada de ningún delito. No había pruebas de que hubiera jugado un papel en la muerte de su esposo, y sin embargo, Eleanor había visto algo en su silencio, no culpa necesariamente, sino la ausencia de dolor. El tren de la mañana lanzó un silbido suave mientras se detenía en la plataforma, dejando que el vapor se rizara en los bordes, como un susurro a punto de perderse en el viento. Eleanor se encontraba al filo del andén, con su pequeña maleta a su lado, su postura relajada pero alerta. Siempre era extraño dejar un lugar después de resolver un crimen. La vida se reanudaba, pero nada volvía a ser como antes. Pensó en el Dr. Croft, un hombre inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. En el sargento Parker, que había cambiado su honor por un precio que no había vivido lo suficiente para gastar, y en Clarissa Penrose, una mujer que había conseguido exactamente lo que quería, fortuna y libertad. Los dedos de Eleanor se apretaron ligeramente alrededor del mango de su bolso. Clarissa había desempeñado un papel activo en la desaparición de su esposo, o simplemente había visto en qué dirección soplaba el viento y dejado que el destino siguiera su curso. Eso, decidió Eleanor, era una pregunta a la que nunca tendría respuesta. Unos pasos apresurados detrás de ella hicieron que se girara. Harriet Montague y su padre, Edgar, habían llegado a la plataforma, ligeramente sin aliento. Señorita Grace, dijo Harriet suavemente, con calidez en la voz. Edgar extendió un paquete pequeño y perfectamente envuelto. Algo, dijo con vacilación, para decir gracias. Eleanor lo aceptó con un asentimiento tranquilo, deshaciendo el papel marrón con cuidado. En su interior había un pañuelo finamente cosido, con las iniciales E.G. bordadas en delicado hilo azul. Harriet sonrió tímidamente. Solo una pequeña muestra de gratitud. Eleanor pasó los dedos ligeramente sobre la tela. Querida, dijo con suavidad, es perfecto. Su mirada se posó en Harriet, con un brillo de conocimiento y certeza.
Tienes un futuro brillante por delante. La sospecha, una vez levantada, deja espacio para las posibilidades. Harriet bajó los ojos por un momento, pero había algo nuevo en su expresión, una determinación tranquila, quizá. Cuando Eleanor subió al tren, se giró una vez más para mirarlos a los ojos. «Estén bien», dijo simplemente. El tren dio un silbido afilado, y mientras se alejaba, Eleanor se acomodó en su asiento, extendiendo su bolso sobre su regazo. Sus agujas hicieron clic suavemente, cada puntada deliberada, medida. La justicia, pensó, nunca era tan ordenada como un patrón bien tejido. Siempre había hilos sueltos, preguntas sin respuesta, pero a veces, la justicia consistía simplemente en saber la verdad, incluso si el pueblo elegía olvidarla. Eleanor Graves había hecho lo que había venido a hacer, y ahora, era hora de volver a casa.